Cordial saludo, mi nombre es Carlos Mario Velázquez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Ingeniería Electrónica, estudiante de Ingeniería Electrónica, y el día de hoy vengo a explicar mi trabajo acerca de las prácticas simuladas, la fase 3, componente práctico, en donde nos dice el primer punto: realice un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz de LED. Dice: el usuario debe poder establecer el número de filas y columnas en la matriz. Debe ser un valor entre 2 y 10 para el número de filas como de columnas. El número de LEDs a encender en la matriz no puede superar la cantidad de LEDs de la matriz. Entonces aquí tengo las pruebas de la ejecución del programa. Cada uno, aquí me especifican, las flechitas me especifican el dato de entrada, que es el dato que yo introducí, y el dato esperado acá de este lado, con 6 ejemplos diferentes. De este lado, por ejemplo, tenemos entonces, hago la aclaración, este es mi computador porque mi computador no tiene cámara, entonces lo estoy viendo en el portátil, por eso no tengo el programa aquí, sino en mi computador, pero aquí están los pantallazos de que en realidad sí lo hice. Entonces tenemos aquí eh, la matriz de LEDs en los diferentes ejemplos, como les decía, cada uno con sus instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones. Brevemente explico acá el trabajo. Este es el número de filas. Aquí se puede controlar. Entonces un controlador de numérico. Esos tres son controladores numéricos. Este es para controlar las filas que van desde el 2 hasta el 10. Y el número de columna igualmente del 2 hasta 10 de acuerdo a la rúbrica. Tenemos aquí donde dice numérica, según las instrucciones. Tenemos la cantidad de las que queremos que enciendan. Por ejemplo, aquí tengo el número 1 y el indicador numérico me indica que hay un LED prendido, que es este que está acá, aquí está el programa funcionando. Por este lado tenemos el código en la view, el diagrama de bloques, que más abajo, perdón, es este de aquí, el diagrama de bloques, en donde tenemos dos generadores aleatorios que nos generan eh, aleatoriamente de acuerdo si está en truth. Tenemos aquí entonces la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Tenemos dos generadores aleatorios, como les decía, un indicador numérico, un controlador numérico, y los dos bucles, el while y el case. Tenemos por ese lado las instrucciones con un bloque de cadena, de string, ¿sí? Tenemos por este lado el siguiente ejercicio. Dice: un arreglo de resistencia en el cual se pueda agregar o eliminar elementos en serie y en paralelo. Realizar un instrumento virtual que le permite al usuario hacer el cálculo de resistencia equivalente para n resistencia en serie y en paralelo. De acuerdo a las instrucciones, entonces, tenemos aquí como indica los datos de prueba que son ingresados por medio de aquí del nuevo elemento, y los datos de salida, que son estos de acá, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Igual que en el otro ejercicio tenemos 6 pantallazos, 6 diferentes pantallazos de las pruebas de que la ejecución del ejercicio. Por ese lado tenemos el diagrama de bloque, en donde tenemos aquí al lado las instrucciones y aquí el diagrama de bloques. Por acá el controlador de las filas y el controlador de las columnas. Bueno, vamos a alcanzar, pero en realidad es así. Tenemos el botón de eliminar, que es este que está acá, y el de agregar, que es el que está acá, que presionándolo es donde podemos agregar las más columnas. Acá vamos agregando elementos, y al agregar elementos se van agregando las columnas y nos va botando, como se evidencia acá arriba, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Tenemos por este otro lado también el ejercicio en donde nos dan la fórmula. Realiza un instrumento virtual que le permita al usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer, bueno, de acuerdo a las instrucciones, el valor de la resistencia entre 10 y
1.000.000. El valor de voltaje de entrada debe ser un valor entre 1 y 120. De acuerdo a estas instrucciones y con esta fórmula, realizo yo entonces los datos de prueba y el dato esperado. Por ejemplo, en dato de prueba tenemos que yo ingresé, por ejemplo, en el primer ejemplo, ingresé valor de voltaje entrada 1, resistencia 1, 10 ohmios y resistencia 2, 10 ohmios. Y me va a resultar como, como resultado voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2, de acuerdo a las fórmulas 0.5 y 0.5, de acuerdo a acá al dato esperado. La misma situación tenemos acá. Por este lado también lo mismo. Y lo mismo con todos los datos de prueba. Tenemos al final el diagrama de bloques, la ejecución del programa con su diagrama de bloques, voltaje de entrada, resistencia 1, resistencia 2, tenemos aquí que el voltaje de entrada no se evidencia muy bien, como enredado, pero el voltaje de entrada sale 1 y multiplica voltaje de entrada sale, multiplica y luego divide para dar el resultado final en el voltaje de entrada 1 y la resistencia 1 y la resistencia 2 se suman, en ambos se suman porque el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2 es el resultado de acuerdo a la fórmula como tenemos acá. El voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de entrada por la resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2. No, que acá no se evidencia muy bien, pero está de acuerdo a la fórmula. Voltaje de entrada es igual al voltaje de entrada por la resistencia 1, que es esta. Y esta multiplicación la dividimos entre la suma de las dos resistencias y nos da como resultado el voltaje de la entrada 1. Tenemos aquí también sus instrucciones y con eso termina la explicación de la elaboración de mi trabajo. Muchas gracias y buenas noches.